comienzos del siglo XIX, España sufría una monarquía incapaz que había abandonado su misión de liderar una empresa universal. Un gobierno ocupado por arribistas, dispuestos a venderse al mejor postor. Una nobleza dedicada a incrementar sus señoríos. Lo mejor del ejército entregado a campañas internacionales, como eran las de Dinamarca o Portugal. Y un clero que luchaba más por mantener a sus parroquianos fieles alejados de los peligrosos influjos extranjeros. Más por eso que por su labor misional en el resto del mundo. Finalmente, un pueblo que estaba dispuesto a frenar con sus pechos desnudos la oleada invasora. Cualquiera diría que la historia se repite. Los sucesos del 2 de mayo son conocidos por todos, sobre todo por todos los que no hemos tenido que sufrir los últimos sistemas educativos. Y a pesar de que en los últimos años el 2 de mayo ha quedado opacado por la fiesta de la Comunidad de Madrid. Pero los sucesos del 2 de mayo no son algo aislado. Dieron comienzo semanas antes. España estaba en un momento de crisis, no solo económica, muy rigurosa, sino además política. Pocos días antes de que esto pasara, el príncipe heredero, el príncipe Fernando, había dado un golpe de Estado que conocemos como el motín de Aranjuez, por el que había depuesto a su padre, Carlos IV. Y esa situación de crisis, en un momento en el que España, con el pretexto de pasar a Portugal, estaba invadida en sus zonas en sus plazas fuertes más importantes por el ejército napoleónico, vio interesante ocupar Madrid. Ocupó Madrid a la cabeza del mariscal Murat. Murat iba acompañado por un ejército donde el mayor porcentaje estaba ocupado por los descartes de los ejércitos imperiales y por una gran parte de soldados pertenecientes a ejércitos enemigos que habían sido vencidos. Lo cual eso da una idea de qué tipo de ejército fue el que ocupó Madrid. Aparte de la idea que ya traía Murat de que no venía a apoyar, como aquí creían los madrileños, al nuevo rey, sino a ocupar Madrid. Esto dio lugar a una serie de comportamientos de estos soldados hacia los madrileños, en los cuales pues se abusaba de ellos, se aprovechaban de ellos y se les humillaba. La verdad es que los madrileños, que por aquella época pues tenían no les costaba decir dónde tenían las manos y enseñar dónde tenían la faca, pues tomaban la justicia que no les daban los militares franceses, que se hicieron con la justicia. Entonces, el único recurso para evitar ser avasallados pues era este, con lo cual durante aquellos 40 días que duró desde la entrada de Murat hasta el 2 de mayo, pues hubo del orden de un ingreso diario de soldados franceses en el Hospital General, donde actualmente está el Museo de Reina Sofía, y muchos desaparecidos pues tras un tabique, en una tinaja o en un pozo. Esa era la forma de aplicar justicia, con lo cual quiero decir que llegar al 2 de mayo es llegar con una sensación de cabreo muy importante. En esos 40 días, el 2 de mayo no fue el único motín, fue el más importante y por la represión que sufrió, el que ha llegado hasta nosotros, pero en mi libro narro lo que pasó durante aquellos 40 días y hubo varios motines y varios momentos varios alzamientos, con lo cual el 2 de mayo era algo que prácticamente siempre se debate si estaba preparado, si estaba inducido, incluso recientemente un libro de éxito mantiene la tesis de que fue algo promovido por el propio Fernando VII, lo cual yo no comparto en absoluto. El 2 de mayo amaneció y la población ya tenía la sospecha de que los franceses intentaban llevarse al único representante
de la familia real, el infante Francisco de Paula. El que llamaban del indecente parecido, porque el pueblo de Madrid se le atribuía su paternidad al ministro Godoy. Sin embargo, era el único representante de la corona, algo que para los madrileños, para todos los españoles en aquella época, era uno de los tres pilares de la patria, de su Estado. Acudieron, ante la sospecha de lo que iba a pasar, acudieron muchos madrileños a la Plaza de Oriente con la idea de sofocar el que se pudieran llevar al infante, cosa que en una primera instancia consiguieron, pero recibieron los disparos de los franceses que acudieron a sofocarlos, primero con fusilería, después con la metralla de los cañones y más tarde perseguidos los que habían sobrevivido a ese encuentro por la caballería polaca. Estos se fueron dispersando por todos los callejones de Madrid, calles y callejones de Madrid, y finalmente se concentraron en la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol ya había madrileños que en un principio intentaban unir fuerzas y evitar los correos que desde el Retiro, donde estaba la caballería de Murat, y al lado y junto al Palacio Real, donde estaba Murat, los de la caballería del Retiro querían instrucciones sobre cómo proceder, ya que ya habían empezado a oír disparos, y Murat quería darles esas instrucciones. Esos madrileños concentrados impidieron el paso de aquellos correos para evitar la comunicación, que es algo esencial en un conflicto bélico. Ahí se fueron acumulando y se formó una bolsa que poco a poco, según iban avanzando los militares franceses por las distintas calles y avenidas, y según iban entrando los que estaban acantonados en las afueras de Madrid, pues fueron sofocando. Quedaron pequeños focos de insurrección por todo Madrid. El más importante de ellos es el que protagonizaron excepcionalmente unos militares, el cuartel de artillería de Monteleón. En dos capitanes de artillería, los inmortales Daoiz y Velarde, que todos conocemos, capitanearon una resistencia, una defensa del cuartel y del armamento y polvorín, porque era parque de artillería y claro, era cuartel también. Era un sitio donde se reparaban y donde trabajaban muchos madrileños del barrio. Y a sus órdenes estaban los militares, los artilleros que formaban parte de la guarnición del parque, una compañía de voluntarios de Estado que consiguió, engañando a su coronel, el capitán Velarde, y muchos vecinos que iban a proteger en parte su barrio y su trabajo, porque era el lugar donde ellos trabajaban, en esa fábrica donde hacían pólvora, reparaban mosquetes, en fin, su lugar de trabajo. Este fue el más significativo y más importante. Estos militares, para estos militares, como decía Calderón, la principal hazaña es obedecer. Y las órdenes que tenían era de nunca participar, que estaban recibiendo, de nunca participar en los motines en los que protagonizaran la ciudadanía, los vecinos de Madrid. Sin embargo, antepusieron algo que para ellos fue más importante, que es que si el ejército es el pueblo en armas, al pueblo nos debemos. Y en ello pues dejaron la vida. Más o menos sofocadas la mayor parte de la insurrección, cuando todavía se escuchaban tiros por Madrid, el gobierno español, que no gobernaba, acudió, y que más tarde se haría josefino, acudió al Palacio de Murat para firmar las paces. Y hicieron un recorrido, estos gobernantes, con militares españoles y militares franceses, por las calles principales de Madrid y por aquellas por donde todavía se escuchaban disparos, anunciando las paces. Las paces, en este boletín, en este bando que firmaba el escribano de Cámara del Consejo, Bartolomé Muñoz de Torres, se decía que volvieran a sus casas, que volvieran a la paz de sus casas, que depusieran las armas y que no habría represalias. Esto se anunció, sin embargo, pues Murat se quedó con la primera parte, es decir, con la gente en su casa desarmadas.
pero contravino este compromiso y así lo dejó escrito en una carta al rey intruso, José Bonaparte, que todavía no había llegado a Madrid, en el que decía: el pueblo de Madrid se ha levantado en armas, dándose al saqueo y a la barbarie. Corrieron ríos de sangre francesa, el ejército demanda venganza, todos los saqueadores han sido arrestados y serán fusilados. La verdad es que el saqueo lo produjeron los franceses. En este dibujo de Dionisio Álvarez Cueto se ve cómo marcaban las puertas de algunas de las casas. Durante la represión, los franceses se protegían del fuego que recibían de las casas, pero no podían intervenir en ellas. Entonces las marcaban con una aspa en la puerta para que, una vez que ya sí se declararon las paces por nuestra parte, entraban en esas casas, mataban a los habitantes, violaban y saqueaban y luego incluso incendiaban la casa. Un caso singular fue el de la casa de Eugenio Aparicio y Sáenz de Zaldúa, que era corredor de vales reales y era un hombre muy bien situado y muy presuntuoso. Este hombre, la víspera, el 1 de mayo, hizo un convite para los generales franceses en su casa, con lo cual estos vieron los tesoros que poseía. Entonces, curiosamente, al día siguiente, mamelucos entraron en esa casa, mataron a los habitantes y la saquearon. O sea, el motivo no era la resistencia que habían ofrecido. Y así continuaron. A las 2 de la tarde, perdón, a las 3 de la tarde, en el hospital de la Iglesia del Buen Suceso, que estaba situado en el chaflán que formaban la calle Alcalá y la Corredera no me sale ahora. La carrera de San Jerónimo, gracias, que ya no existe y ese espacio ahora está vacío, está delante de lo que ahora es la casa de Apple, me parece, ¿no? Pues en aquel hospital, que se puede ver en el grabado, al final de la calle Mayor, se refugiaron una serie de combatientes de los que habían estado en la Puerta del Sol. Cuando vieron que la cosa ya no prometía éxito, se acogieron a Sagrado. Esto de acogerse a Sagrado para los franceses era una patraña, y sacaron a los 18 que había ahí protegidos y los fusilaron. Media hora más tarde, en el Prado, en lo que llaman el canapé del Prado, que es, bueno, en el grabado de Zacarías Velázquez pueden ver al fondo el palacio, en la parte izquierda, delante, las caballerizas, y donde están paseando los franceses es el actual Paseo del Prado. Y en esta escena se recogen distintas, como si fuera un cómics, una secuencia de cuando los madrileños son llevados al pelotón, son fusilados, maltratados y sus cadáveres amontonados. Esto a las 3:30. A las 4, frente al Palacio Medinaceli, bueno, antes no lo he dicho, del anterior, fueron 32 fusilados, uno de los, quizás hasta ese momento, el más importante. A las 4 de la tarde, 12 fusilados más en la represión ante el Palacio de Medinaceli. Durante las horas posteriores continuaron los fusilamientos el día 2. Cualquier persona que era encontrada con un útil que podía ser utilizado agresivo, como navajas, pero es que además también las tijeras de cortar crines de unos muleros que venían precisamente de cortar las crines de la caballería francesa en el Retiro, un cirujano que venía de realizar un servicio, un arriero que llevaba pues una aguja en el sombrero. O sea, inmediatamente eran detenidos y fusilados como sospechosos. Fueron 3 fusilados en la Puerta de Alcalá, 2 más en el Portillo de Recoletos. El Portillo eran las puertas pequeñas, como se entiende, ¿no? Y 1 más en Cibeles. Pero la más dramática es la postrera, la de ya el día 3, a las 4 de la mañana, como relataba
Juan Suárez, el superviviente de aquellos hechos, se diezmó de todos los que habían sido detenidos y estaban en distintos depósitos, se concentraron en el cuartel de Prado Nuevo, en la actual Plaza de España, que estaba en la actual Plaza de España. De ahí dicen que se diezmaron a 44, es decir, en otros autores dicen que se sortearon. Bien, lo de diezmaron puede dar una idea de que de cada 10 tomaron uno, con lo cual, pues si escogieron 444, pues es que eran más de 400. Bueno, a lo mejor lo de diezmar no está aplicado literalmente. Según narraba el superviviente, los llevaron a la montaña del Príncipe Pío y ahí les dieron muerte. En total, hasta ese momento llevamos 113 fusilados. 113 fusilados, en los que hay que añadir 2 más en Leganés. Los hermanos Rejón, que vinieron a Madrid, bueno, no se sabe a qué. Algunos autores novelistas atribuyen que vinieron a organizar jaleo, y los franceses fueron a buscarles a Leganés y allí les fusilaron. A los que hay que añadir, a estos 113, ahora 115, 295 muertos en los combates y 171 heridos, de los cuales algunos fallecerían días después. En este plano es de 1831, no sé si se ve con mucho detalle, sí, creo que sí. Es posterior a los hechos, sin embargo es el único que he encontrado que mantiene los edificios notables sobre los que quería hablarles. Como pueden ver en la parte de abajo, voy a darle al puntero. En la parte de abajo se encuentra la actual Plaza de Oriente, ya modificada. En aquellas fechas no lo estaba. Es la ucronía respecto al resto. El Palacio Real, antes de su ampliación, y luego importantes edificios de aquella época. Este trapecio eran las caballerizas reales, la Real Caballeriza dependiente del Palacio Real. Enfrente estaba el Palacio de María de Aragón, que actualmente que fue modificado por sus sucesivos usuarios, en el sentido de utilizarlo como secretaría del rey. El primero fue Grimaldi, después lo ocupó Florida Blanca, Aranda creo que no lo ocupó, Godoy, y finalmente fue el sitio donde Murat, el francés, quiso ocupar. Actualmente esta manzana la ocupa el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que era el antiguo palacio, y el resto es el actual Senado. Más edificios notables. Esto es la Plaza de España y este es el cuartel de Prado Nuevo. Este cuartel era para la Guardia Real, pero durante la ocupación de Madrid muchos de los cuarteles no estaban al 100%, y entonces se sacó a los soldados españoles con una clara intención, y fueron ocupados por la tropa francesa. Este fue ocupado por la caballería polaca. Este sería el Palacio de Liria y este es el cuartel del Conde Duque. Aquí estuvieron los marinos de la Guardia, los que llevaron a cabo los fusilamientos el 3 de mayo. Y aquí, en Prado Nuevo, donde estaba la Guardia Polaca, fue donde se reunieron a todos los presos, como decía antes, que habían estado en distintos depósitos. Ahí se capitalizó. De ahí salieron para los fusilamientos. Este es el cuartel de Conde Duque actual, y estos eran los marinos de la Guardia. Eran parte de la Guardia de Napoleón, o sea, un cuerpo de élite que Napoleón quiso crear con vistas a, una vez que hubieran llegado sus tropas hubieran llegado a ocupar, a pisar suelo inglés, que fueran los que le acompañaran en la invasión de Inglaterra. Claro, tras el desastre de Trafalgar, pues esto no quedó más que en un sueño, en el que
que quedó reflejado como un posible invasión aérea o subterránea. Pero volviendo al cuadro, volviendo a los fusilamientos, en él se identifican de los 44 fusilados, todos eran civiles excepto un presbítero, que era el sacristán del convento de la Encarnación, y un militar, Manuel García. En aquella época las leyes de la guerra, que no siempre se respetaron, el caso de que pocos meses después, cuando Napoleón vino a Madrid a reponer a su hermano en el trono, al ocupar Burgos durante 10 días permitió que fuera saqueado. Eso no, sobre todo porque excedían mucho a los días en los que se permitía el saqueo, y además no había razón porque Burgos no se había opuesto a ser ocupado. Pero bueno, las leyes de la guerra decían que los militares que se rendían no sufrían ningún tipo de represión. Los civiles sí, porque los franceses consideraban que los civiles eran bandidos y no les daban el estatus militar. Por eso muchos civiles fueron apropiándose y haciéndose uniformes o apropiándose de los uniformes de los enemigos para ya, si eran hechos cautivos, no ser ejecutados. Pues este militar, pues como otros, fue de los que participó, voluntario de Estado que participó en la defensa de Monteleón, y como otros, pues se fue a su casa siguiendo las instrucciones de sus jefes, porque ya el parque de artillería ya había sido tomado. Y siguiendo las instrucciones que dijeron muchos de los jefes de aquel día, lo primero era, por si acaso no era verdad que el ejército francés respetara la vida de los soldados, lo primero que tenéis que hacer, y así lo comentó un militar, un sargento que lideró una partida en la red de San Luis, es llegar a casa, libraros de la casaca y lavaros muy bien mano y caras, porque estas armas manchan mucho de pólvora. Entonces, para no ser... Bueno, a mí me gusta decir que si aquí Goya representó al cura, pues aquí representó en mangas de camisa al soldado, al voluntario de Estado. La nómina de aquellos 43 que fueron fusilados se ha conseguido identificar en parte. Aquellos días eran unos días muy convulsos, y hasta el 12 de... hasta el 9 el 12 de mayo, que se permitió el traslado de los cadáveres, no hubo familiares que pudieran acercarse a identificarlos. Eran días en los que la represión por Madrid, los soldados franceses caminaban ufano, paseaban ufanos por las calles de Madrid, disparaban al aire, creando terror. Entonces, al parecer hubo ocho de aquellos muertos que sí fueron identificados. Al finalizar la guerra se identificó uno más, y luego fue labor de Juan Pérez de Guzmán, un académico de historia, que investigando en la documentación que había referente a estos sucesos, consiguió identificar 10 más, y 100 años después, con el bicentenario, otro investigador, José Luis Aparici, identificó 10 más, con lo cual quedan 14 innominados. Pero leo para saber el carácter, insistir sobre el carácter que antes decía, de que solo hubo un sacerdote, un clérigo, y solo un militar. Hubo 7 albañiles de la iglesia de Santiago, y este es un hecho en el que me gustaría detenerme, porque a mí pues es de los que más me emociona de aquel día. Cuando eso que refería antes, de cuando los madrileños que habían ido a impedir la salida del infante huían, al pasar por la calle Santiago, donde estaba la iglesia de Santiago, los obreros que estaban retejando la iglesia vieron que sus vecinos eran perseguidos por la caballería polaca. Ni cortos ni perezosos se dedicaron a lanzarles a los polacos todo lo contundente que tenían en la mano, los martillos, los ladrillos, tejas, todo lo que fuera, con lo cual cortaron y consiguieron librar a sus vecinos de esa persecución. Pero claro, los polacos ya sabían lo que les había hecho detenerse, y volvieron. En esas
los albañiles se habían protegido acogiéndose a Sagrado nuevamente, a la iglesia de Santiago, pero a los franceses no les costó nada, a los polacos en este caso no les costó nada entrar en la iglesia, matar a 2 de ellos y al resto, a los 7, conducirlos hacia la montaña del Príncipe Pío para ser fusilados. Hubo 4 trabajadores de Hacienda, 6 comerciantes, plateros, guarnicioneros, botilleros, un oficial jubilado de embajadas, un militar y un presbítero, como ya he dicho, un arriero, una ayuda de cámara de palacio. El personal de las casas de nobleza y de la Casa Real está bien representado. Un jardinero del Real Sitio de la Florida, que era un chavalín de 21 años. Un dependiente de rentas reales, con 66 años. Un mozo de tabaco, un maestro cerrajero, un escribano real, un cantero, un maestro de coches. Y así hasta 43, que como ya he dicho, permanecen innominados y seguramente ya no se podrá identificar. El día 4 se permitió retirar los cadáveres que habían sido fusilados en todo Madrid, a excepción de los 43 fusilados en la montaña del Príncipe Pío. Para esto se necesitó 18 carros. Para el traslado de estos cadáveres se necesitó 18 carros. El mismo día 4 fue cuando Murat dio el primer aviso de lo que se suponía que iba a pasar, pero que él ya había hecho. Es decir, restringir todas las libertades en cuanto a tránsito, agrupación de viandantes, instrucciones para lo que tenían que hacer los jefes de taller o de taona o tal sobre sus trabajadores y lo que podía ocurrir a quienes no respetaran esto, el llevar armas, en fin, el llevar la capa recogida, en fin, una serie de instrucciones. Esto lo hizo el 4 cuando ya la represión ya empezó a ser algo continuado, pero no tan grave, o sea, un aviso tardío. El día 8, y sigo con los 43 fusilados, un capataz de obras que estaba ocupándose del riego de la parte más baja de la montaña del Príncipe Pío, que es una zona donde tenía huertas, donde había huertas fértiles, llamado Martín Florencio, mandó un escrito a Palacio solicitando que permitieran que se retiraran una serie de cadáveres que había en una zanja y que impedían el riego. Entonces esto se cursó desde Palacio al Palacio de Murat y el día 11 Julián López Navarro, que era el sacristán de San Antonio de la Florida, obtuvo licencia para retirar esos cadáveres. Hizo el encargo a la Real Congregación de la Buena Dicha, que era una congregación que se ocupaba de los enterramientos de aquellos menesterosos que no podían pagarse un entierro, que en aquellos días hizo un gran trabajo dando entierro en su cementerio que tenían en el triángulo que forman la calle Silva con la calle Leñeros y la actual Gran Vía, a todos los que habían sido asesinados, todos los muertos, en la defensa del Parque de Artillería de Monteleón. Bueno, pues al ser esta congregación la que tenía esos fines, pues fue la que se le encargó realizar los traslados de esos cadáveres hasta la iglesia de San Antonio, donde se realizaron los funerales y posterior sepelio en el cementerio de la Florida. El cementerio de la Florida fue el primer cementerio fuera de la ciudad, fuera de las iglesias, que se construyó. Era de posesión real. Sí es cierto que se dice que fue José Bonaparte el que hizo que se enterraran a la gente fuera de las ciudades, pero esta instrucción ya partía de la época de Carlos III. Lo que pasa es que por la desidia real pues no se había llevado a efecto. Pero él sí se ocupó de que su hijo Carlos IV sí se ocupó de que en una parte de esta posesión real de la Florida se dejara exenta de cultivos y se dedicara a enterramientos, en enterramientos que se realizaban pues en una fosa común. Es decir, se llevaba el cadáver en la caja multiuso de la parroquia, se enterraba, se entregaba el cuerpo
a la fosa común, una de cal y una de arena, y se devolvía el envase a la parroquia para el siguiente. Pues este fue el destino final de los 43 fusilados. No aquí, sino en la casa que se ve al fondo, que era la casa de un antiguo capataz. Bueno, esta es la placa que todavía se puede ver en la actual iglesia de la Buenadicha. La iglesia de la Buenadicha quedó muy destruida por la guerra civil. Y ahora hay una nueva, muy curiosa de ver, un estilo ecléctico de una mezcla de distintos estilos, y se puede ver una placa que reza que ahí estuvo enterrada Clara del Rey. Bueno, en la iglesia no, en el cementerio adjunto. Los 43 fusilados no fueron a una fosa común, sino a una cripta que está dentro de esa alquería, ese edificio que antes os mostraba, y aquí aparece el interior, y la cripta, esa es la lápida que cierra la cripta, donde Carlos IV quiso que se excavara para enterrar a ciertas personas que no tenían donde poder ser enterrados, pero que consideraba de mayor alcurnia, como un médico personal. Pues aquí estuvieron depositados hasta que años después aquí estuvieron depositados y fue Isabel II la que entregó ya la custodia del cementerio de la Florida a la Congregación de la Buenadicha. Pero esta congregación vino a menos, y entonces tomó el relevo la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos, que es la que actualmente custodia el cementerio, con obras que se realizaron en una capilla que se construyó sobre los restos de una más antigua. Se instalaron los restos de aquellos 43 fusilados en unas urnas que están detrás de la lápida que aquí, con los nombres de los que se pudieron identificar, y ahí reposan actualmente. Durante muchos años el recuerdo de aquellos hechos, y sobre todo la memoria en los familiares de aquellos muertos, no solo de aquellos 43 muertos, sino de todos los que habían sufrido la represión por parte de los franceses, la fecha del 2 de mayo fue una fecha muy importante. En este grabado de 1870 se puede ver una procesión en la que en el primer término se ve un arco efímero que resalta mucho y minimiza un poco el edificio que hay detrás, a la derecha del todo, que es la alquería que antes os he enseñado. Bueno, pues esas procesiones partían del centro de Madrid y se iban uniendo, como veis ahí, distintas congregaciones, porque podéis ver los estandartes. En ese muro que se mantenía, luego se realizaba un funeral, ¿vale? Aquí seguís viendo estandartes de distintas congregaciones. O sea, durante muchos años fue una fecha muy, muy importante de recuerdo en homenaje a aquellos. En el año 1858, 1869, ya en el arco que quedó del Palacio del Parque de Artillería de Monteleón, que es un arco que todavía en 1908, en 1928, con asistencia, el arco se ve al fondo, y con asistencia de gente muy importante. Gente importante que no estuvo entre los fusilados, como antes habéis visto. Durante la Guerra Civil, el tema del 2 de mayo fue utilizado por la República. Hacía cierta similitud entre la liberación de Madrid de las tropas francesas que ocupaban y, en este caso, el cerco por las tropas nacionales de Madrid, ¿no? Entonces fue utilizado. Posteriormente siguió rindiéndose homenaje en 1950, ya después de la guerra, en 1955, ya como veis centrado sobre todo en el Parque de Artillería de Monteleón, y en 1962, que veis portadas del ABC. El impulso para estos movimientos, ya en aquella época ya no había herederos sucesores de aquellos muertos,
estaba promovido por una serie de asociaciones que se crearon a raíz de la guerra. Por ejemplo, la Asociación Española Humanitaria de la Santa Cruz y Víctimas del 2 de Mayo, que tenía su sede en la iglesia de Maravillas, que todavía existe, y que humanitaria hasta el punto de que durante muchos años siguió atendiendo a heridos producidos por el levantamiento, y luego filantrópicamente a las antiguas casas de socorro y tal, incluso llegó a tener un convenio con la Cruz Roja. Actualmente no existe nada, y lo que nos ha quedado es en la iglesia de la Maravilla la capilla que perteneció a esta congregación, en el Cristo, esa vidriera con los símbolos que son las palmas de los mártires y la cruz, y una medalla que ahora pues se puede encontrar en Wallapop. Está fotografiada en un anticuario de la calle Mayor. O sea, ya no quedan más restos, y muy poco en archivos. En el archivo episcopal he conseguido encontrar algunos documentos, pero ya no tiene actividad. Otra parecida, similar, fue la que se creó en Jesús de Medinaceli, donde hasta hace poco, en este Cristo de la capilla dedicada a esa congregación, Real Congregación del Cristo de la Agonía y Víctimas del 2 de Mayo, se puede ver que debajo del Cristo aparece un cuadro donde hay un fusilamiento. No es el del 3 de mayo, se refiere a lo que se hizo en la tarde del 2. Bueno, este cuadro ha desaparecido y nadie sabe decirme nada de dónde puede estar. Me imagino que estará escondido en la sacristía y olvidado por todos, en algún almacén, en un sótano, o ya va a pasar por las manos de algún anticuario y habrá sido vendido, si no se ha perdido. En fin, la aventura de ese Juan Suárez es algo que es muy importante, pues nos dan detalles. Aparte de eso, es una aventura vivida por este hombre. Este hombre participó en la defensa del Parque de Artillería de Monteleón, pero los baigorrianos, que eran vascos franceses, pero del ejército francés, le apalearon y le llevaron cautivo hasta la casa de Murat. De ahí, como los que habían estado en otros depósitos, fue destinado al cuartel de Prado Nuevo, y fue de los que tuvieron la suerte de ser sorteados y tocarles el premio de ir a ser fusilado. Cuando dice que fueron a la montaña del Príncipe Pío, que es un dato que es importante para localizar que los fusilamientos fueron allí, de que fueron a las 4 de la mañana, y algo que simboliza mucho lo que es una mayor tortura a aquel a que le vas a quitar la vida. A las 4 de la mañana era la hora previa al amanecer en Madrid en aquellas fechas. Y la montaña del Príncipe Pío, aunque ya entraba dentro de los territorios municipales, se entendía para los madrileños como el campo, fuera de la ciudad. Esto es algo que podéis ver en distintas escenas solo de ejecuciones. Solo en aquellos casos en los que pretendía que fuera ejemplarizante, las ejecuciones se realizaban en la Plaza Mayor de Pueblo, porque además era un espectáculo, y se hacía en día de feria. Pero si se quería aplicar mayor tortura al condenado, era llevarle fuera de la ciudad y hacerlo al amanecer. Otra forma, o sea, al hacerlo fuera de la ciudad era excluirte de esa sociedad a la que habías pertenecido, y al hacerlo al amanecer es quitarte la esperanza de ver un nuevo día. Normalmente nosotros, es mi sensación, cuando estamos enfermos, pasamos una mala noche, y cuando vemos que empieza a haber a través de la persiana luz, parece como que te encuentras mejor. Yo creo que en cualquier caso es algo que ha sido recogido por muchas canciones, incluso en esta película de Friedland apareció una frase que en la versión española no aparece, en la versión traducida no aparece, que escribió Bertolt Brecht, que fue el que hizo el guión. ¿Por qué fusilan siempre al amanecer? Bueno, pues esa frase se puede encontrar en montones de obras, canciones, corridos mexicanos.
Para localizar los sitios, si hemos de pensar que estuvieron en Prado Nuevo, los lugares más próximos fuera de Madrid, que no fuera la montaña del Príncipe Pío, pues era la Puerta de la Vega, la Puerta de San Vicente o la Puerta de San Joaquín, que estuvo al final de lo que ahora es la calle Princesa. Estos serían los destinos. Curioso, podríamos apostar por la Puerta de San Joaquín, puesto que está próximo a la montaña del Príncipe Pío y además, según la recopilación, la memoria que hizo Juan Pérez de Guzmán 100 años después, atribuye al escrito de Juan Suárez que donde fue a protegerse fue a San Antonio de la Florida, por eso lo marco mucho, aunque en la copia de su escrito que Pablo me ha facilitado, Juan Suárez escribió Virgen del Puerto. Yo creo que de alguna manera Pérez de Guzmán quiso reflejar, o fue una errata, pero bueno, es lógico pensar que sí podría, si ese fue el lugar de fusilamiento, San Antonio de la Florida sería su primer intento de acogerse a sagrado, de ser protegido. Sin embargo, en el escrito de Juan Suárez aparece Virgen del Puerto, lo cual está bastante más lejos de todos estos lugares posibles, ¿no? Algunos autores, sobre todo historiadores de arte, bueno, han querido extraer del cuadro de Goya el paisaje, el posible paisaje, identificar el lugar en base a estos edificios. Doña Manuela Mena, que conservadora del Museo del Prado, que fue la que encargada de restaurar con vistas al Bicentenario los dos cuadros de Goya referente a estas dos jornadas, identifica los con el cuartel de Prado Nuevo y con el convento de Doña María de Aragón, con lo cual esto nos situaría muy próximos a la Plaza de España. El Museo del Prado, por su parte, en una página web, dice que las torres que se pueden identificar son la más pequeña de la izquierda, la torre de Santa María la Real, la antigua Almudena, que estaba en la esquina de la calle Bailén con la calle Mayor. Todavía pueden verse los restos en un sitio que no se ven más que piedras a través de la cristalera y una estatua de bronce que es un señor apoyado, que seguramente habréis pasado por allí más de una vez. Pues esta página, identifica la torre de la izquierda con la de Santa María la Real, la puerta esa que aparece, que se distingue, la Puerta de la Vega, y la torre alta, la de la iglesia de Santa Cruz. La iglesia de Santa Cruz no es la actual de la iglesia de Santa Cruz que está en la plaza de la provincia. Esa es una nueva iglesia. La iglesia de Santa Cruz está dentro del espacio de la antigua. Era una torre de la plaza de la provincia. Era una torre muy alta porque era una de las atalayas de Madrid, es decir, desde donde se controlaba que no hubiera incendios, o donde se habían producido los incendios que habría que ir a sofocar. Si nos centramos estos son los sitios que indicaba antes. Este para el primer caso y este para el segundo. Hay una historiadora del arte francesa muy entregada al estudio de Goya, Janine Baticle, perdonad mi francés, me estoy poniendo en ello, que dice que, puesto que en ese triángulo que antes me parece que os señalaba yo, al lado de Plaza de España, donde hubo un palacio de Príncipe Pío, y que posiblemente, cuando se habla de la montaña del Príncipe Pío, que es como se llamaba a todo el recinto, se refiere Juan Suárez se refiere a esas casas del Príncipe Pío. Con lo cual, más o menos, el lugar de fusilamiento sería donde ahora está, al arranque de la calle Princesa, donde ahora está esta fuente dedicada a un bacteriólogo eminente español. Y lo raro, lo que me extraña, a mí me extraña, es que, bueno, quien
quien apoya esta tesis dice que mantiene que es que no podían haber sido enterrados, como era más lógico, en la vecina parroquia de San Marcos, puesto que no se permitía hacer enterramientos en las parroquias. Pero como yo he dicho antes, esto no era cierto todavía. Así llegamos hasta el mensaje de Florencio Martín, que antes os contaba, que pedía el ser autorizado para que se retiraran esos cadáveres, en el texto que voy a evitar leeros, pero bueno, se decía de aquellos cadáveres que se han encontrado en una zanja en las cercanías de un antiguo tejar. El problema que tenemos, ese sería el lugar donde se han dado los fusilamientos, un antiguo tejar, pero en ninguno de los planos que conocemos se han encontrado restos de un antiguo tejar, hasta que en la construcción este es el triángulo que antes decía, el palacio donde estaba el Palacio del Príncipe Pío. Por eso se pensaba que, pues más o menos a la altura de esa fuente, de la fuente de los afligidos porque era una plaza que llevaba el nombre de una virgen, estaban y esta es donde estaría la iglesia de San Marcos, con lo cual pues veis que es mucho más fácil, sería mucho más fácil si los condenados estaban en esta plaza de España, cuartel del Prado Nuevo, y eran fusilados al principio de la Príncipe Pío, pues eran enterrados en San Marcos, no en San Antonio, no junto a San Antonio de la Florida, en el cementerio de la Florida. Bien, este señor, como decía, tal Florencio Martín, apuntaba que los fusilamientos, como decía antes, habían sido en los restos de un antiguo tejar. Bueno, este cuadro se llama Antiguo Tejar en la montaña del Príncipe Pío, que fue una sorpresa cuando lo descubrí en el Museo del Prado, porque inmediatamente dije, pues aquí, ¿no? Aquí, bueno, no sabemos si es este o uno de los otros dos, pero se dio el caso de que cuando en 1913 una fábrica de galletas muy importante en la época, Galletas La Fortuna, empezó sus obras de edificación, encontró que al hacer la cimentación había restos de tejas y ladrillos antiguos de un siglo. Entonces esto llevó a pensar, ¿dónde estaba esa fábrica? Bueno, pues estaba en el número 24 del Paseo del Rey. El número 24 del Paseo del Rey actualmente es este edificio que está justo encima de la estación de Príncipe Pío. Con lo cual, pues nos lleva también otra vez muy lejos para ir a dejar los cadáveres a enterrar junto a San Antonio de la Florida. Este sería más o menos el sitio. Al principio de esta calle, casi esquina a la cuesta de San Vicente, para llevarlos a enterrar ahí. Bueno, lo que recientemente he descubierto es que la fábrica de La Fortuna tenía una fachada en el tramo final de la calle Marqués de Urquijo, es decir, al final de Arenal, lo de Arenal no es el nombre de Arenal Areneros, perdón, no es casual, puesto que por esa cuesta que aquí pinta Serafín Avendaño, en esta cuesta bajaban carretas a llevar la harina a un molino quemado, porque se quemó, o molino de María Aldánez, y luego se convirtió en cuesta de Areneros, y de ahí el nombre del instituto del ICAI, porque por ahí traían esos antiguos, las carretas pasaron a coger arena para rellenar zanjas en Madrid, en las obras de Madrid. Bueno, pues al parecer esta fábrica de galletas de La Fortuna no estaba en esa ubicación, sino que daba a esta calle, y era bastante grande.
Es decir, empezaba, según he podido leer, empezaba en las escaleras del actual estación de teleférico de Rosales y llegaban hasta la altura de la tinaja, es decir, a la fábrica de cerámica. Era bastante amplia. O sea, que el que encontraran restos de tejas y de ladrillos en esta zona, pues no nos desvía un poco el lugar donde pudieran ser los fusilamientos. Pero es que hablando con el director del teleférico de la estación de Rosales, me manifestó que cuando la empresa suiza que había hecho las obras y llevó a cabo la cimentación, también encontraron restos de tejas y ladrillos, lo cual debía de ser un tejar amplio, importante. Para mí sitúa muy bien el lugar de los fusilamientos. Un dibujante de otro paisajista como Aes, el anterior del tejar, esta es la montaña del Príncipe Pío, en la zona más alta, que era una zona incultivable, y era utilizada por los madrileños como una vulgar casa de campo, ¿no? Se puede ver que justo enfrente de las Caballerizas, que es ese edificio blanco largo, hay un portillo por el que podrían entrar. Con lo cual, pues ya voy acabando. Para mí este sería el camino seguido, obviando la montaña, bordeando la montaña, el camino seguido por los presos. Hay el lugar del fusilamiento y hay el lugar de enterramiento. Esto es mi teoría, en la que defiendo. La verdad es que no es importante saberlo. Eso es algo que a mí, ciertamente, tengo que reconocer que me ha obsesionado durante mucho tiempo. Y he leído mucho para saber. He leído mucho de Goya, simplemente para tener pistas, con la idea esa de que el cuadro de Goya era una fotografía, y no lo es. No lo es como otros cuadros, que algunos ya habéis visto aquí, que reflejan ese momento. No lo es. Pero bueno, para mí lo importante ya no tanto es descubrir el sitio, sino el poner algo que recuerde aquellos hechos. A poner un monumento, una placa, que recuerde que esos 43 muertos representan a un pueblo español que en un momento dado, por defensa de su rey, de su patria, de su fe, estuvo dispuesto a dar la vida. Y eso me parece fundamental. Yo, que me he dedicado a la educación durante muchos años, me parece que ese ejemplo es capital. Entonces, aquí junto a los pies de la estación de teleférico hay una pequeña plaza, una plaza Recoleta, donde además hay un muro que puede simular el paredón, ¿no? Y donde creo que, y en recordarlo, pues en eso estamos. Ya para terminar, recordar que aquellos que fusilaron en Príncipe Pío, los marinos de la Guardia Imperial, sufrieron una gran derrota en Bailén y un cruel castigo cuando luego fueron llevados hasta la isla de Cabrera, donde, por culpa de todos, por culpa del propio Napoleón, del gobierno español, que la verdad que no estaba para muchas historias con la guerra que tenía encima, y del gobierno inglés, que impedía socorrerles, pues acabaron muchos de ellos, los que no muertos de hambre, muertos devorando cadáveres. Un triste final. Pero bueno, esta justicia poética, que me gusta, como se suele decir, pues Dios consiente de momento. Pero el Vil Murat acabó siendo fusilado en Pizzo, en Italia, intentando rescatar el poder que había perdido por sus traiciones a Napoleón. Y tenemos el honor de que fue detenido por un oficial español. Así que con esto termino. Muchas gracias. Esta es una réplica de los fusiles que utilizaban, un fusil modelo Charleville francés. Es una réplica actual, operativa. Esta es con la que yo pego tiros cuando vamos con mi grupo de recreación. Ahora está sucio. He querido tener la consideración de que lo veáis sucio, de batalla, de la última, que fue la de Bailén.
Y bueno, pues nada, si queréis que os cuente alguna cosa. Esto era el cartucho, los cartuchos que utilizaban. Esto tenían que romperlo para poder cargar el mosquete. Se decía que los soldados debían de tener al menos 2 dientes enfrentados para poderlo romper. Se vaciaba, porque es de avancarga, y luego aquí se cebaba. Y este es el mecanismo que da el lugar al fuego, una piedra de sílex, que al golpear el rastrillo produce una chispa, enciende la pólvora y la comunica a través de un orificio que se llama oído al interior. Crea la ignición de esa pólvora y dispara una bolita de plomo. Las ejecuciones, con lo cual, no debieron de ser una cosa fácil. La confusión de Juan Suárez, que aprovechó para marcharse, era lógico, la noche era muy oscura, y estas armas tardas un profesional puede llegar a hacer 3 disparos en 1 minuto desde que haces el primero. O sea, tardas mucho en llegar a cargarlo. Esto hay que sacar la baqueta para empujar la pólvora, para aplastar la pólvora, y luego para colocar la bola, que va a presión, con un poco de papel o un poco de tela abrazada para que ocupe, para que vaya perfectamente ajustada.